6:36 amigos. Tengo la oportunidad a continuación de dar la bienvenida vía Zoom a Luigi Picella, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria. Luigi, siempre es un gusto tenerte por acá, aún virtualmente en la distancia. Me dicen que estás en Táchira. No, estoy acá en San Antonio, pero San Antonio acá en Miranda. Ah, mira, Luigi, qué interesante siempre esperar los resultados de la encuesta coyuntura, y en este caso correspondiente al periodo abril-junio. Es como una fotografía del sector industrial. ¿Qué revela? ¿Qué mensaje nos tienes? ¿Qué lectura? Sí, antes que nada, feliz día para ti, todos los que nos escuchan. Bueno, siempre la encuesta de coyuntura, Eduardo, para nosotros es entender qué está ocurriendo con el sector industrial, todo el sector de la transformación en el país. Determinamos cuáles son los factores que inciden de una u otra manera, de manera tal, valga la redundancia, de ver cómo los vamos corrigiendo o si en el camino ya estos se han propuesto corregir. La encuesta de coyuntura nos refleja, bueno, en primer lugar, y datos del primer semestre y de manera promedio que hemos decrecido 7.6%. En el semestre tenemos sectores que, como es el caso de alimentos y bebidas, se mantuvieron, otros sectores que decrecieron y unos que lograron crecer, como lo son el sector farmacéutico, madera y papel, así como el sector que agrupa a los productos no minerales o fuera de la parte del acero y esa cuestión. ¿Qué nos indica esta encuesta? Bueno, a pesar de haber producido menos, bueno, existe una expectativa favorable en los próximos 12 meses. Un 68% de los encuestados, Eduardo, manifiesta que ellos ven que el próximo semestre o iniciado el año 2024 va a ser mejor. De los factores que tenemos, y de manera resumida y muy rápido, te puedo decir que el factor principal, bueno, es el bajo poder adquisitivo. Hay que recuperar el poder adquisitivo, pero para ello tenemos que solucionar los otros factores y este se dará por sí solo. En segundo lugar, aparece el tema del financiamiento. Si bien se ha avanzado en esta materia, porque en el año 2022 cerramos con 692 millones de dólares, hoy la cartera crediticia está en 1.080 millones de dólares aproximadamente. Es decir, ha habido un avance, pero hay que seguir aumentando esa cartera de crédito. Para que la gente nos entienda, normalmente, y Venezuela, la cartera crediticia pesaba un 14% del PIB, hoy apenas 1.6%, es decir, en esa materia hay que seguir avanzando. Y después los otros factores que compiten y obstaculizan lo que es la producción nacional, Eduardo, está el tema con los productos importados. Allí la competencia desleal, que todavía la hay, eso pesa muchísimo y es un techo para nosotros y ahí tenemos que avanzar en ese particular. Hoy, en ese tema, bueno, ahí está previsto lo que es normar el puerta a puerta, de manera tal de que también paguen sus impuestos, de que esto genere ingresos al Estado y en el caso nuestro que compitamos en igualdad de condiciones. Lo que está planteado que lo que entra simple y llanamente pague sus impuestos, pero también evidentemente que entre dentro de la normativa que nosotros tenemos en el país. El tema de los ilícitos también es uno de los factores que atañe y está perjudicando lo que es la producción nacional. En ese particular puedo avanzar de que se está conformando lo que es el Estado Mayor Anticontrabando, que nos va a ayudar a ir mejorando este flagelo que nos perjudica en lo que es la producción nacional, con falsificación, con productos que no deberían entrar, que no cumplen con las normas sanitarias y fitosanitarias, etcétera. Y por último está el tema de los altos tributos fiscales y parafiscales, Eduardo, que como siempre lo hemos dicho, influye de manera negativa no solo al producto porque lo encarece, genera inflación, sino que nos hace ser menos competitivos con el resto de los productos que ingresan al país. En ese particular allí, el día 10 de agosto se publicó en Gaceta Oficial la Ley de Armonización Estatal y Municipal, con la cual va a contribuir a que esto vaya aminorando lo que son los excesivos tributos fiscales y parafiscales, y hay que seguir avanzando en otros temas que atañen a lo que respecta a los tributos de manera tal de que nosotros nos vayamos haciendo más competitivos. Si mejoramos estos factores, Eduardo, eso va a repercutir al primero que hemos dicho. Si se produce en Venezuela, pues vamos a generar mayor nivel de empleo, se va a ir recuperando paulatinamente el poder adquisitivo de los ciudadanos, de los trabajadores, y eso contribuirá también
en manera positiva a que haya un mayor consumo. Te puedo decir como dato, también hoy estamos utilizando apenas un 31.7% de la capacidad instalada, es decir, tenemos una capacidad disponible alrededor de un 68% y esos dos factores que te puedo decir, uno se puede ver negativo, pero nosotros también siempre le buscamos la parte positiva de esto, es decir, nosotros ahora es que nos corresponde, ahora es que tenemos que, para crecer, tenemos las instalaciones, lo que necesitamos, Eduardo, es que se incentive la producción nacional, que es la que a la postre va a generar lo que es el empleo y recuperación del poder adquisitivo. Más o menos, esto es un resumen de lo que refleja la encuesta de coyuntura de Conindustria para el primer semestre del año 2023. Luigi, has dado un excelente reporte, un excelente análisis basado en estos resultados. Y llama la atención que el 68% de los consultados en el sector piense que el próximo semestre será mejor. Y tú dices que sí es posible que mejoren estos factores. En el detalle de todo lo que has descrito, ¿de qué depende que mejoren estos factores? ¿De qué depende? ¿Qué habría que anotar en la agenda de trabajo? Mira, adicional a lo que te nombré, es seguir avanzando en esos temas específicos. A veces las leyes por sí solas, Eduardo, están allí, pero hay que ponerlas en funcionamiento. Es decir, seguir avanzando en esa materia, en el caso de Conindustria, seguir insistiendo, seguir influyendo, y en el caso del Estado, como lo estamos haciendo, bueno, seguir trabajando de manera mancomunada en abordar estos temas. Hay un factor que no aparece allí, Eduardo, y son esos 5 primeros, y es el sexto, y es el entorno macroeconómico. Eso también, evidentemente, afecta a lo que es al país en general, y ahí está ubicado lo que es el tema, Eduardo, de la inflación. Si bien ya tenemos 5 meses con la inflación allí, ¿no? En un dígito, quizás para nosotros que venimos de una hiperinflación, lo vemos con buenos ojos, evidentemente está estabilizado en ese rango, pero fíjate que la inflación de ese mes es en muchos de los casos la inflación del año de muchos países. Entonces, ahí en ese particular hay que seguir avanzando. El Estado necesita generar mayores ingresos de manera tal de que se vaya venciendo el tema de la inflación. Para ello, hay 3 factores fundamentales, Eduardo, para que el Estado vaya teniendo mayores ingresos. El primer lugar es generar mayor actividad económica en el país. Con ello también se avanzará en el tema de contribución a nivel de impuestos, porque lo que genera impuestos, Eduardo, en esa cadena productiva es cuando tú produces nacionalmente, no cuando importa. Cuando importa viene ese contenedor y lo que hay que hacer es bajarlo. Eso es la única generación de empleo que existe. Adicionalmente a ello, están las recaudaciones de las aduanas también. Todo eso que no se recauda en las aduanas, bueno, pues ahí hay un nicho en donde se puede recaudar mayores tributos. Y el tercer lugar, Eduardo, está en una mayor generación en el caso del petróleo. Es decir, nosotros tenemos un techo en nuestra economía. La economía lamentablemente también depende de los ingresos petroleros para poder aumentar en ello. Es por ello que hemos hablado en muchos de los casos del tema de la flexibilización de las sanciones y que se permita, o bien que en el caso Chevron, que los resultados están a la vista, ayudado a estabilizar en el nivel donde está la economía, pues hace falta aumentar esos ingresos o bien con unas autorizaciones para que Chevron pueda producir un poco más o con la incorporación de otras empresas como Eni y Repsol. En ese particular hay que seguir avanzando también porque es un freno que le pone a la economía y necesitamos de esos ingresos para seguir aumentando la economía, estabilizando la inflación y seguir avanzando a nivel de actividad económica conjuntamente, y lo recalco una y mil veces, con producción nacional. Ese es el objetivo y hacia allá hay que ir. Luigi, a propósito de la premisa de la producción nacional, amigos, Luigi Picela, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, Conindustria, te pregunto, ¿de qué manera inciden las sanciones en la descripción que acabas de hacer? Te llevo a un punto, por citar uno importante de todos los que has citado. ¿De qué manera influyen las sanciones en ese 31.7% que hoy describe la capacidad instalada en funcionamiento de la industria? Y al mismo tiempo, quizás sea una reafirmación, pero ¿cuál es la posición de Conindustria con respecto a las sanciones? ¿Deberían reducirse, como lo acabas de decir? ¿Deberían eliminarse? Eso es interesante que se recalque. Sí, te lo llevo al siguiente
la respuesta de la siguiente manera. Nosotros queremos estabilizar la inflación. Para estabilizar la inflación, evidentemente, necesitamos que el Estado tenga mayores ingresos. Bueno, una de las vías es la vía petrolera y una de las más importantes. A veces decimos también, y uno de los factores que no aparece increíblemente allí es el tema de los servicios. Pero bueno, en los temas de los servicios hay dos puntualmente que recalcan ello, y es el tema del combustible, que si bien ha mejorado el tema de la distribución, pero hay intermitencia, a veces padecemos de ello y eso nos hace ser más ineficientes. Es decir, con la flexibilización de las sanciones, Eduardo, en torno a la parte de petróleo, bueno, allí se mejorará el ingreso por un lado y por otro lado la parte de refinación que tenemos en la producción de gasolina, gasoil, etcétera. Otro punto importante, Eduardo, y hablando del tema de los servicios, bueno, pues es notorio el tema eléctrico, que también tiene sus picos, aunque nosotros, la industria nacional, tenemos cerca de un 70 y tanto por ciento en donde podemos generar la electricidad, pero nos hace ser menos competitivos porque nos encarece lo que hacemos y evidentemente hay que avanzar en esa materia. Si la flexibilización de las sanciones también alcanza el tema eléctrico, pues ahí también podemos avanzar. Pero el sector privado de la industria, que está ahorita en 31.7% en funcionamiento de su capacidad, ¿se ve afectado por las sanciones? Evidentemente, por esa parte que te estoy diciendo, sí, la inflación nos afecta el poder adquisitivo de la gente, afecta el tema de los servicios, afecta el tema crediticio, Eduardo. Si nosotros quisiéramos de una u otra manera también recibir todo el dinero que existe en los multilaterales para apalancar a la industria nacional, el tema de las sanciones es fundamental en ello. A veces decimos que queremos más crédito, pero no tenemos esa oxigenación de los organismos multilaterales. Si a veces queremos exportar, Eduardo, y es complicado, fíjate el caso de Colombia, por darte un solo ejemplo, el tema del pago, cómo lo hacemos de manera más transparente y de manera normal. Eso nos afecta en muchos de los casos. El sobrecumplimiento nos ha afectado, el tema bancario, por darte muchos ejemplos. Es decir, allí tenemos que seguir avanzando de manera tal de normalizar todas las actividades económicas que nosotros tenemos, no solo dentro, sino fuera Luigi, de nuestro territorio. Luigi, se me agotó el tiempo, pero hoy destaca el Universal una noticia, que más que noticia, es una afirmación del presidente Maduro que me parece relevante. Él destaca la importancia del aporte del sector privado para minimizar el efecto de las sanciones contra el país a través de los motores de la agenda económica. Dijo que los empresarios entendieron en medio de la guerra económica que nosotros somos sus aliados para producir, para crecer. Tú como representante del sector industrial, ¿qué traducción haces de esa afirmación del presidente Maduro? Yo te puedo decir, Eduardo, que todos en nuestra querida Venezuela tenemos un solo objetivo, es que económicamente esto sea viable y que haya una recuperación económica en todo sentido. Hoy nosotros hemos dicho que nos encontramos en 30 kilitos de esos 100, recuperamos 5 kilos en estos 2 años y hay que seguir avanzando. El objetivo es exactamente el mismo y evidentemente tenemos que avanzar en esa materia. Hay también el tema de las zonas económicas especiales que va a ayudar al tema de inversión, va a ayudar al tema del sector industrial. No hay inmediatez en esto, evidentemente hay que dar paso a paso con todos los factores que te dimos, pero hay que seguir insistiendo, Eduardo, que es lo que decimos, por producción nacional, por generación de empleo, y como decimos en Conindustria, un país es tan fuerte como sus industrias. Compra venezolano, apoya a la industria nacional. Ese es el objetivo, de manera tal de alcanzar todas las metas que nos hemos trazado originalmente en Conindustria, en el país y todos nosotros los venezolanos. Bueno, Luigi, muchísimas gracias. Entonces, este tramo del 2023 que has analizado a través de los resultados de coyuntura comprende los meses entre abril y junio, ¿correcto? Tal cual, y tenemos una expectativa, Eduardo, de finales de 2023, un crecimiento entre 0 y 2%, Dios mediante, vamos a trabajar para ello de manera tal de compensar las caídas en este primer semestre y seguir avanzando en ese particular. Perdón, expectativa de crecimiento entre 0 y 2% para el segundo semestre, cierre del segundo semestre. Para el cierre del año 2023. Para el cierre del año 2023. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en cercano e interesado seguimiento de la actividad industrial venezolana. Un fuerte abrazo, Luigi. Saludos. Igual para ti y todos los que nos escuchan, Eduardo. Luigi Picela, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales Conindustria. Interesante entrevista con mucha data dura, como decimos en periodismo. Volveremos.